¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localidad Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató, ya la acaban de ver, de Beatriz Figueroa. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por dar una vez más voz a más de 500.000 personas que han firmado la petición que presenté en el Congreso. Bueno, la primera pregunta es obvia, por educación. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, estamos intentando librar esa otra batalla y bueno, estoy con un nuevo tratamiento para evitar la recidiva y bueno, esperemos que esta vez sea el definitivo y que lo tolere mejor que los anteriores, que como sabéis había tenido que abandonar el anterior en agosto durante un periodo, sobre todo por los efectos secundarios, ese cansancio invalidante, los dolores, pero bueno, vamos a ver si este ya es el definitivo y lo tolero mejor y bueno, esta batalla se va ganando poquito a poquito. Y salimos hacia adelante, ¿no? Que es efectivamente. Lo que en los últimos tiempos ha sido noticia por este problema de salud y por reivindicar y exigir, en este caso a la Seguridad Social, al Congreso de los Diputados, al Gobierno, que ampare, que proteja a las personas que como tú pues han tenido un problema o tienen un problema como es la enfermedad del cáncer, un problema muy serio, evidentemente. Pero en esas estamos, es decir, tú has conseguido en las últimas semanas esa incapacidad permanente, pero solamente es un paso más en una batalla o en una guerra que todavía no ha terminado, ni mucho menos. Sí, no ha terminado porque realmente lo que se necesita es cambiar la legislación, como nosotros pedíamos en esa proposición de ley, porque como tú bien dices, se ha ganado pues algo personal, pero de lo que se trata es que todos los enfermos estén protegidos, porque además, como ya hemos hablado en varias ocasiones, no es en la sede judicial donde se debe reconocer al enfermo su condición, su propia condición como tal, sino que deben ser los tribunales médicos cuando nosotros solicitamos la incapacidad por el tiempo que nosotros necesitamos para curarnos o para recuperarnos, donde se nos debe reconocer la condición de enfermo. Entonces, lo que hace tener que recurrir a los tribunales es dilatar ese tiempo. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo no tienes económicamente medios para pasar ese proceso tan difícil. Bastante, como ya he dicho, tienes que librar la batalla contra la enfermedad, sino tienes que librar una batalla que es la subsistencia diaria, pues la vivienda, la alimentación, los propios medicamentos que son imprescindibles para tu curación, costeándotelos a unos porcentajes, como ya hemos denunciado muchísimas veces, del 40%. Eso es lo que hay que... El no del PP no ha cambiado la situación de los enfermos. En todo caso, sí es una victoria parcial, ¿no? Estaba conseguida en los tribunales. De hecho, antes de que fuera el juicio, no las tenías todas contigo, recuerdo. Yo estaba no, claro que no. Menos. Claro, o sea, que no, decías, voy a perder, y en cambio ganaste ese caso, ¿no? Es un halo de esperanza, abre una pequeña puerta. Claro supongo. Que es un halo de esperanza, y es lo que quiero transmitirle a todos los enfermos. En este momento, ya que no hemos conseguido cambiar la ley, que lo seguiremos intentando, y el PP afortunadamente no va a estar ahí toda la vida gobernando, ni lo estará en mayoría, mientras tenemos que acudir a todos los mecanismos legales. Entonces, si el INS nos deniega la incapacidad y el derecho económico que lleva aparejado, que es la pensión durante ese tiempo, tú mismo me has oído en varias ocasiones repetir que no pretendemos ser parásitos. El enfermo quiere estar toda la vida enfermo, no, el enfermo quiere recuperarse y volver a su vida de antes, tener una actividad laboral y seguir realmente... Claro, es una incapacidad permanente en tanto en cuanto uno no pueda regresar, digamos, al mercado laboral. No es para siempre. Si uno puede reincorporarse al mercado laboral, pues efectivamente... dejaría de tener, digamos, esa prestación, esa ayuda, porque puede reincorporarse. El problema es aquellas personas que, obviamente, pues, efectivamente, entonces, mientras no se nos reconozca de oficio, donde debe reconocérsenos cuando vamos al INS, a los equipos de valoración médica, pues habrá que utilizar todos los mecanismos legales que tenemos a nuestra... Porque a ti se te denegó hasta en 2 ocasiones. Tres. Y fue cuando decidiste ir a los tribunales. Y fue cuando decidí ir a los tribunales. Vamos a ver, imagínate, si en mi caso y con mi formación
yo no quise, porque tenía más esperanzas como enferma, ahí prevaleció más mi condición de enferma, que tenía la esperanza de que este proceso, que ahora hace 3 años y medio, fuese más corto. Prevalecía la esperanza como enferma de curarme, que no prevaleció como abogada el voy a recurrir y voy a demandar. Tú imagínate otro enfermo que no tiene mi formación, pues te quedas con lo que te dice el INS. Entonces, eso es el mensaje que yo quiero darles, todos los mecanismos legales para plantarles cara, para luchar. Lo que hay que hacer es demandarles. Si los recursos económicos son escasos o no los hay, acudir a la justicia gratuita, acudir a asociaciones donde te puedan dar asesoramiento legal, asesoramiento jurídico, donde te orienten, todo lo que esté a nuestro alcance, todo. Eso es el mensaje. De hecho, desde que tú has conseguido esta victoria parcial, digamos, en los tribunales, creo que te han llovido, ¿no? Un poco las peticiones de ayuda a través de... Bueno, yo pues siempre, de internet, a través de las redes sociales, sociales, he tenido testimonios que realmente, bueno, me emocionaba muchísimo. Cuando fui al Congreso esta última vez, ese mismo día, y se lo transmití así a los diputados con los que tuve ocasión de hablar, recibí, pues, bueno, por comentar uno de ellos, ¿no? Una mujer que tenía cáncer de piel, que había sido operada 10 veces, y por el hecho de que su profesión era administrativa, le decían que para su puesto de trabajo podía seguir ejerciéndolo y que le denegaban la administración. Era una llamada de desesperación, pues como esos muchísimos casos. Bueno, pues después del juicio, muchísimos enfermos de toda España, pues sintieron esa esperanza, y después de la sentencia, bueno, estoy desbordada de enfermos que me piden asesoramiento, que me piden orientación, que me cuentan sus casos personales, que me dan su número de teléfono. Muchos también conscientes de mi situación me dicen, pues dame una perdida, yo te llamo, pero claro, yo, por mi situación, que muchas veces no estoy lo suficientemente con fuerzas. Estos últimos días estuve varios días sin salir de casa, no me encontraba bien, no puedo atender a esos enfermos como debería, ¿no? Ahí creo que falla algo, porque alguien debería estar haciendo, claro, alguien debería estar haciendo esa labor. Tú lo hiciste a través de change.org, iniciaste una campaña de recogida de firmas, 500.000, llevarlas al Congreso para una proposición de ley auspiciada por Izquierda Plural, por el Bloque Nacionalista Galego, que si no recuerdo mal fue quien la defendió delante del Congreso, sí. Pero el Partido Popular, aplicando la mayoría absoluta, la tiró abajo. Es decir, no va a haber esa reforma de la Seguridad Social para conseguir lo que se le pedía, que es que acompañe, que ayude a las personas, bueno, pues mediante un apoyo económico, ¿no? Debido al perjuicio que supone también esta enfermedad en esos aspectos. Y ahora que el problema es, tenemos el no, dices, hay que seguir. ¿Cuál es la próxima iniciativa? Habéis recurrido también hasta el Valedor do Pobo. Sí. En este momento el Valedor do Pobo tiene 2 quejas abiertas. 2 quejas que yo hice, no particulares, sino para que precisamente la situación de denegaciones de incapacidades las valorase y viese por qué están ocurriendo. También la extendí a casos de dependencia de los enfermos de cáncer. Digo enfermos de cáncer porque es la situación que yo conozco, pero que nosotros también en la propuesta legislativa y otros grupos en el debate que hubo en el Congreso extendemos a enfermos con patologías similares
crónicas y graves. Yo hablo del cáncer porque lógicamente es la enfermedad que conozco, pero siempre abriéndola a otros enfermos graves y crónicos que realmente están en nuestra misma situación, que le deniegan la incapacidad, que tienen este copago que bueno, ya es incalificable. Y por otra parte, esa es la queja de la denegación de las incapacidades en relación con dependencia y en relación con discapacidad o minusvalía, que estamos en el mismo problema. Ahora se reconocen inferiores a un 33%, porque es el que te reconoce derechos, o siempre inferiores a un 65%. Eso no son casualidades. Y la otra queja va precisamente en relación al copago farmacéutico. Bien. Debido precisamente a esta enorme casos que estoy recibiendo, pues yo se lo he transmitido al Valedor do Pobo y o bien a través de ellos o a través de que todos los enfermos hagamos una denuncia colectiva. Una opción es, ya que en el Congreso y con el PP de momento no podemos seguir haciendo nada, es trasladarla al Defensor del Pueblo, es decir, no Beatriz Figueroa solo, sino Beatriz Figueroa y todos los casos personalizados de todos los enfermos. Y después que también se tienen que involucrar, no solo el haber votado el día de la que se presentó la PL en el Congreso. Es decir, esto tiene que ser un compromiso del resto de los partidos políticos. No puede quedarse solo ese día de votación, tienen que implicarse en sus comunidades autónomas, donde estén gobernando. Es decir, el problema de sus vecinos, que son enfermos de cáncer o de otras patologías, tienen que ser conscientes y tienen que buscar soluciones. El otro día me escribía el hijo de una enferma que había fallecido de Cangas y me decía por qué su madre, por el distrito postal, no había tenido los mismos servicios que puede tener una vecina de Vigo, y que él quería solucionar o al menos intentar que eso no le volviese a pasar a una vecina de Cangas. Entonces, eso creo que a quien le corresponde es a quienes en este momento están ahí. ¿Qué significaría de conseguir ese cambio en la ley de la seguridad social? ¿Qué es lo que realmente reivindicáis? Porque claro, será para algo, es decir, ese cambio significaría precisamente que enfermos como yo y como todos estos que me están escribiendo, que están en tratamiento, se nos reconozca de oficio la incapacidad. Es decir, lo que no puede ser es que los informes médicos de nuestros médicos, de los médicos que nos están tratando, de los médicos a los que vamos a revisión, de los médicos que nos pautan los tratamientos, de los médicos a los que vamos pues cuando tenemos dolores, cuando no toleramos el tratamiento, que nos están pautando las revisiones y las pruebas. Esos médicos consideren que no estamos aptos para trabajar y en cambio el equipo de valoración médica te dice que sí estás apta para trabajar. El equipo de valoración médica, al fin y al cabo, lo forman unos médicos que leen unos papeles pero que realmente no conocen al paciente. Tengo que decir que esto no sucedía hace 3, 4 o 5 años y además lo saben bien los pacientes que por desgracia ya han tenido un cáncer y ahora tienen una recidiva y que además yo por sus testimonios me dicen que ahora están muchísimo peor de salud que estaban antes y antes le habían concedido la incapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora somos víctimas de los recortes de la crisis. Entonces la administración, por decirlo de alguna manera, tiene
pues como una pauta que es deneguemos una pauta, quiero decir, interna, sí, ¿no? Deneguemos las incapacidades y que sea el paciente el que pelee por ellas. Que pelee por ella. Y eso antes no sucedía. Entonces, ¿tienes la sensación, pregunto, de que el fallo judicial a tu favor en los tribunales hace escasas semanas de alguna manera supone precisamente acallar una voz? Le damos algo, a ver si se contenta, pero no consigue lo que se busca, que es reformar la ley de la seguridad social, porque al fin y al cabo, y en tu caso en concreto, esta sentencia judicial te aporta evidentemente una cantidad económica que tampoco es para echar cohetes, ¿no? Sí, desde luego no me resuelve mi situación económica, porque de 426 a 550 al ser reconocida una incapacidad total. Es decir, 130 euros, 140 euros al mes te supone esta sentencia. Esta incapacidad me permite trabajar en otro puesto que no sea el que yo ejercía, pero bueno, no estoy en condiciones de poder trabajar, y aparte... Sobre todo porque tu caso ya no era un trabajo físico que pudieras ahora estar detrás, por ejemplo, de una mesa, de un mostrador, sino que tu trabajo ya era de mesa. Acabas de describir perfectamente cuál es el problema en personas que tienen un tipo de trabajo como el mío, cuál es, por decirlo de alguna manera, la trampa de la incapacidad total. La incapacidad total. Desde luego, la incapacidad que a mí me reconocieron era justa, pero acallar la voz, pues probablemente, pero lo importante aquí era lo que teníamos que conseguir en el Congreso. Eso realmente es lo importante, por lo que yo te estoy diciendo, porque si no se reconoce la condición del enfermo cuando está en ese proceso, ese es el gran problema, que era lo que nosotros pedíamos. Es esa gran contradicción. Es decir, el enfermo, los médicos que te tratan sí te dicen que tú no estás en condiciones, y otros médicos que realmente son médicos administrativos, médicos que a través de papel y a través de pantalla son los que te la están denegando. Ahí lo que hace falta es la reforma de la ley, que tengo que decir una cosa, esta reforma no sería necesaria hace un par de años, porque la propia Ley General de Seguridad Social, tal y como está redactada, ya dice que la incapacidad permanente, las incapacidades permanentes, dependiendo de cuáles sean tus dolencias y tus limitaciones, ya debería ser concedida a una persona que tenga estas limitaciones. ¿Y por qué no es así? Pues por lo que yo te estoy diciendo, pues porque ahora la administración no la reconoce, pero no la reconoce por un problema muy claro, por un problema económico. Lo mismo que ha pasado con la ley de dependencia. Efectivamente, por eso te estaba comentando que en mi queja al valedor Topovo se extiende esta negativa o estas desestimaciones de las incapacidades a los baremos de la dependencia y a los baremos de las minusvalías. Ese es el problema, pero es un problema puramente económico, Y político. Y, bueno, lógicamente, la administración en este momento tiene el criterio de quien gobierna, Me refiero porque en esa propuesta de ley votada en el Congreso, los partidos de la izquierda, en este caso, sí se posicionaron a favor. En este país no es fácil que la oposición se ponga de acuerdo. Y yo, si algo tengo que decir, es que lo que ha sido es meritorio que toda la oposición se haya puesto de acuerdo. Y en este caso ha sido así. Por tanto, es muy necesaria esta ley para que toda la oposición se haya puesto de acuerdo. Y además, el PP está clarísimo y nos ha demostrado que no sabe legislar con consenso, ni con diálogo social. Porque ¿qué reforma de ley hubiera salido si realmente ellos hubieran votado a favor? Porque
hubiera estado todo el Congreso de acuerdo. Entonces hubiera salido, no digo y ni lo pretendía el BNG con la propuesta legislativa que redactó Jaime Cabeza, sino que hubiera sido literal, sino que realmente hubiera cogido todas las enmiendas que cada uno de los partidos había propuesto. Así es como realmente se debe legislar. Porque una de ellas era que se hiciera extensiva, como nosotros matizábamos, pero después había que realmente desarrollarla, a otros enfermos de patologías similares, graves y crónicas. Después, cada partido aportaba pues su granito para hacer una modificación enriquecedora y sobre todo, siendo con consenso, sería una modificación que perduraría, no una modificación que cuando hubiese un cambio de gobierno pues se cambiase. Pese a todo, en lo personal, ¿la lucha ha merecido la pena o no? Te hemos visto hace ya afortunadamente más de un año, 2 años. Año y medio, sí, mayo de... En huelga de hambre incluso. En huelga de hambre, ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena? Hombre, ha merecido la pena sobre todo por las personas que me escriben y que me dicen que van a tomar la decisión de demandar, que van a tomar la decisión de solicitar la incapacidad, que no se lo habían planteado hasta que conocieron mi lucha. Eso, solo por eso, ha merecido la pena. Sabes que también se han escuchado críticas. Lo digo, por ejemplo, por el pañuelo que llevas puesto cuando se te ve pelo. Hay mucha gente que probablemente desde el desconocimiento, no lo sé, te lo pregunto, dice, bueno, muy mal no tiene que estar cuando mira la melena que tiene y lleva pañuelo. Fíjate tú, si nos comparamos con personas que realmente lo están padeciendo y que generalmente se les cae todo el pelo. Yo también estuve como una bola de billar. Yo también perdí el pelo, lo perdí completamente. ¿Qué pasa? Ahora llevo pañuelo para tapar la zona, pues porque tengo problemas, sobre todo en la parte frontal, y bueno, y como soy una Barbie, soy muy y soy muy presumida, pues no me gusta que se me vea esa zona. Y entonces llevo el pañuelo, pero no creo que sea reprochable. También puede haber otras personas que no tengan cáncer que les guste llevar pañuelo. Entonces, bueno, yo llevo el pañuelo pues porque soy muy presumida y no me gusta que se me vea esa zona, que la tengo, bueno, pues con problemas del cuero cabelludo y es la zona más visible, y llevo el pañuelo. También hay otras personas que dicen, bueno, pues con 426 euros siempre va muy arreglada. Bueno, pues porque tengo un lema y está en mi página web, La vida no sigue igual. Antes muerta que sencilla. Desde luego me pueden quitar todo, pero desde luego la dignidad no, y nunca les voy a darles lástima. Lo tengo muy claro. Una Barbie siempre. Una cosa no tiene que ver con la otra en todo caso. Para mí no tiene nada que ver con la otra, y además que en mi caso ha sido una terapia que me ha librado muchas veces de la desesperación, cuando tienes esa etapa en la que pierdes las cejas, pierdes las pestañas, te ves sin color, te ves nada. Yo antes no me pintaba los labios de colores llamativos, ni los ojos, pero cuando me vi como una hoja de papel, pues dije yo color, color y color, y sigo con esa... Ahora, a pesar de que tenga pelo, que por cierto no sé por qué lo tengo negro, pero me ha salido así, debe ser a juego con mi alma, pero bueno, pues para mí fue una terapia y hoy en día lo sigue siendo. Y con respecto a lo que me decías antes, vamos a intentar seguir con la campaña ahora vamos a hacer la campaña para conseguir 1 millón de firmas.
Y entonces eso es una manera de seguir concienciando y despertando conciencias. Así que animo a todo el mundo a que siga difundiendo la petición de Change, o en mi página La vida no sigue igual. Pues con ese último mensaje, Beatriz Figueroa, nos quedamos con ese mensaje sobre todo de optimismo y a seguir luchando para que se reconozcan los derechos, que no estamos pidiendo otra cosa. El derecho a enfermar con dignidad. Que se reconozcan los derechos como ciudadanos que todos y todas tenemos. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Gracias Beatriz. a vosotros una vez más. Y a ustedes también, como no, por estar al otro lado del televisor. Les esperamos, como siempre, la próxima semana una nueva entrevista. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.